Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la arquitectura gótica. Los tres primeros vídeos de esta unidad los hemos dedicado a hablar de la arquitectura, de la pintura y la escultura del estilo románico. Y a partir de ahora vamos a centrarnos en el siguiente estilo que también se desarrolló en la Edad Media, que va a ser el estilo gótico, ¿vale? En primer lugar vamos a hablar de los edificios de la arquitectura gótica. El arte gótico es un arte que se desarrolla principalmente en el ámbito urbano, aparece sobre todo en las ciudades. Recordad que cuando estuvimos hablando del feudalismo, el feudalismo se desarrolló sobre todo en el ámbito rural, en el campo. Los nobles adquirieron por parte de los reyes eh, unas parcelas, bueno, unos terrenos, que es feudos, y bueno, pues estos se ubicaban sobre todo en el ámbito, en el campo, ¿vale? En el ámbito rural. Bueno, pues en este ámbito rural es donde se van a crear esas iglesias románicas que veíamos al principio de este tema, que a partir de, en este último tema que dimos, en el de la unidad 4, vimos cómo las ciudades empiezan a resurgir y a ganar cada vez más importancia. Bueno, pues es en este momento, en el siglo XII, en el cual aparece este estilo que se va a desarrollar principalmente en las ciudades. ¿De acuerdo? Bueno, pues a partir de este momento, con el desarrollo de esta nueva arquitectura, además de los edificios religiosos, que también van a seguir siendo relevantes, vamos a ver que se van a construir otros edificios de carácter más civil, como por ejemplo ayuntamientos, lonjas que se van a dedicar al comercio, al intercambio de productos, palacios de los nobles y también, bueno, pues también catedrales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver que además de los edificios religiosos, poco a poco vamos a ir viendo que este estilo se va a desarrollar en otro tipo de edificios de carácter civil. El gótico es un estilo artístico que pertenece a la Edad Media y se desarrolla principalmente entre los siglos XII hasta el siglo XV. Es un estilo que va a surgir en Francia y que luego más tarde se va a desarrollar, se va a difundir por el resto del continente europeo. Si bien en el siglo XV van a surgir otros nuevos estilos artísticos, digamos que el gótico va a permanecer en ciertos lugares de Europa y específicamente, por ejemplo, aquí en España, en ese siglo, en el siglo XV, también se van a seguir construyendo edificios de estilo gótico. En este tipo de edificios se van a emplear nuevas soluciones técnicas que van a permitir una serie de diferencias respecto a los edificios románicos. Vamos a ver unas catedrales, unos edificios que van a ser más grandes, van a ganar en altitud y van a ser más esbeltos. Ya estuvimos viendo, ya hicimos algún ejercicio sobre una iglesia románica y estuvimos viendo que, por ejemplo, las iglesias románicas eran macizas, robustas, con pocas ventanas, interiores muy oscuros. Y bueno, pues aquí vamos a ver un cambio drástico, un cambio de 180 grados. En este caso vamos a hablar de edificios mucho más altos, mucho más esbeltos, lo que quiere decir que van a ser muros mucho más finos, y vamos a ver que una serie de soluciones técnicas que van a permitir crear ventanas, crear más puntos de entrada de luz, y por lo tanto vamos a ver unas grandes diferencias que vamos a comentar a continuación. Bien, lo primero es hablar de las soluciones técnicas que van a permitir estas nuevas características de los edificios góticos. En primer lugar, vamos a hablar de que en este momento se van a utilizar otro tipo de arcos. En el románico ya dijimos que utilizamos el arco de medio punto, que es como una especie de semicircunferencia, que se ponía sobre todo en las entradas principales, en las ventanas. Bueno, pues en este momento el arco que se va a imponer va a ser el arco ojival. Es este que tenéis aquí, ¿vale? Se le llama también arco apuntado porque, como podéis ver, acaba en forma de punta. Y bueno, esto tiene una característica. Este tipo de arcos tienen una característica y es que van a ejercer menos peso en los muros. Por lo tanto, esto va a permitir que se puedan abrir grandes espacios y por lo tanto crear más puntos de luz, más ventanas más grandes y mayor entrada de luz dentro del edificio. También se van a cambiar las bóvedas, ya no vamos a ver bóvedas de cañón, sino aquí vamos a hablar de bóveda de crucería. Vamos a hablar, bueno, pues esto se crea básicamente por la unión de varios arcos de ojivales y va a crear esa bóveda de crucería que van a conformar estos espacios dentro de la sigue, ¿vale? Otro de los elementos que podemos decir es que los pilares de estas iglesias, de estos edificios, van a estar más reforzados, sobre todo en el exterior del edificio, mediante el uso de contrafuertes que ya estaban en el románico, pero en el románico digamos que esos contrafuertes están
pegados a las paredes principales, bueno, pues esto va a permitir que en el gótico los contrafuertes los alejamos un poco más de ese edificio, pero los tenemos que unir con un nervio que se le conoce como arbotante. En este dibujo lo podéis ver bien, ¿vale? Aquí tenéis el contrafuerte y este nervio arbotante, ¿vale? No se van a construir grandes muros, sólidos muros como en el románico, sino que en este caso ese uso de arcos de ojivales y bóvedas de crucería va a permitir que se puedan establecer grandes ventanales, tal y como podemos ver. El uso de estos arcos de medio punto va a permitir que se puedan abrir grandes ventanales, ¿de acuerdo? La luz va a permitir, la presencia de estos grandes ventanales va a permitir que la luz pueda acceder al interior del edificio y bueno, se va a construir, se va a conseguir mediante la utilización de este recurso estético que son las vidrieras, ¿vale? Estos espacios vacíos se van a construir una serie de cristales con diferentes colores y que, bueno, pues también van a utilizarse para reflejar partes de las escrituras sagradas, escenas de las escrituras sagradas o bien elementos decorativos que van a proporcionar esa luz del interior del edificio. Otra de las características en este momento van a ser estas vidrieras y también acompañadas estas vidrieras de circular ubicadas en los laterales de las iglesias, así como en la entrada principal. Bien, aquí tenéis un esquema de un edificio gótico, de una catedral gótica, que contiene todos los elementos que estamos viendo ahora. Como podéis ver, son edificios mucho más elevados. Podemos ver la utilización de esos arcos ojivales, aquí en esta portada. Donde antes había una bóveda de cañón, ahora vamos a ver una bóveda de crucería. Vamos a ver esos grandes ventanales, debido al uso de estos arcos ojivales, que va a permitir la construcción de estas vidrieras, estos rosetones, etcétera, ¿vale? Y luego el último de los elementos que hemos dicho es la utilización de estos contrafuertes que van a estar unidas a las naves principales o al interior del edificio a través de estos arbotantes, ¿vale? Que son estos nervios que hay aquí. Como os decía, este arco ojival va a permitir la entrada de mucha luz en el interior del edificio. Os he traído esta imagen del interior de una iglesia en el cual podemos percibir bueno, pues ese gran cambio. Bueno, pues las plantas se van a transformar. Dijimos que en los edificios románicos la planta era de cruz latina, se asemejaba, si lo veíamos desde arriba, veíamos como una cruz. Bueno, pues aunque vamos a conservar esa planta latina en los edificios góticos, el transepto, esta nave que cruza, recordad, esta nave que cruza va a ser mucho más corta, va a ser mucho más pequeña y digamos que también lo que va a pasar es que se va a ubicar más en el centro del edificio, ¿vale? La nave central, este pasillo central, va a ser mucho más ancha y mucho más elevada que las naves laterales, ¿de acuerdo? Seguidamente os voy a mostrar, además de estos edificios religiosos, de carácter más civil. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, la lonja de Valencia, que si lo vemos desde fuera, la vista exterior parece como una especie de fortaleza, pero en el interior, bueno, pues sí que conserva una serie de elementos relacionados con el gótico, ¿vale? Además de estos edificios religiosos, vamos a ver que el gótico llega más allá. Al realizarse sobre todo en ciudades, vamos a ver que además de los edificios religiosos, las lonjas, los ayuntamientos van a ser también ejemplos de esa arquitectura gótica. Os he traído también otro ejemplo del gótico. Este se sitúa en el norte, este es el ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica, y bueno, también tiene una serie de elementos vinculados con el gótico, ¿de acuerdo? Os he hablado también del interior de los edificios. Se busca esa luminosidad a través de esas vidrieras. Las vidrieras van a tener una gran importancia en este momento. Se van a desarrollar en diferentes ciudades. Una de las ciudades más importantes respecto a la construcción de vidrieras va a ser Venecia, que actualmente sigue siendo un gran referente en lo que se refiere a la producción de vidrios. Y bueno, pues va a servir como un elemento decorativo, pero también como una especie de pintura, en este caso, insertada dentro de la arquitectura. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy sobre la arquitectura gótica. Nos vemos en el siguiente vídeo en el cual vamos a hablar de la escultura. Un saludo.